¿Qué tal, amigos de Grupo en Concreto? Muy buenos días. Empezamos una semana con mucha información y una semana con muchas noticias porque, bueno, pues ahorita los mercados andan un tanto para arriba y para abajo por muchas noticias que se esperan en los próximos días, entre ellos, bueno, el anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos, que, bueno, pues fijará ahí postura para ver cómo viene el golpe de la pandemia en Estados Unidos. Aquí en México también se va a dar a conocer el adelanto del PIB al segundo trimestre del año y pues bueno, noticias muy importantes que hará mover a los mercados y la situación económica de las empresas. Y bueno, como todos los días, iniciamos en nuestra sección de Facebook Live. Soy Enrique Valadez y les doy la bienvenida a nombre de Mariel Zúñiga. Este lunes nos acompaña Bernardo Silva, quien es CEO y cofundador de Smart Lending. ¿Qué tal, Bernardo? Muy buenos días. Hola Enrique, muchas gracias por la invitación, buenos días. Muchísimas gracias. Y bueno, la importancia de esta empresa es el tipo de créditos que está ofreciendo. En este momento, pues bueno, muchos de nosotros, muchas de las empresas, muchas personas en general, pues estamos atravesando situaciones difíciles en donde, pues bueno, el crédito es una importante opción para tomar buenas decisiones y bueno, pues para mantener la liquidez tanto de las compañías como de las personas. Y bueno, Smart Lending pues nos ofrece dos diferentes tipos de producto. Pero bueno, antes de entrar en materia, me gustaría un poco, Bernardo, que nos platicaras un poco sobre la empresa, cuándo iniciaron operaciones y cómo han trabajado en esta etapa pues, de pandemia en la que se detuvieron las actividades en un principio y bueno, pues ya se han ido retomando algunas cuestiones. ¿Cómo les agarró la pandemia, Bernardo? Sí, pues a ver, sí, súper rápido, Smart Lending. Nosotros empezamos operaciones hace 3 años. Nosotros empezamos con el producto de créditos hipotecarios y luego ya empezamos también a dar créditos de liquidez. Básicamente, no, lo que nosotros pensamos hacer o hicimos diferente a lo que se está ofreciendo es que nuestro proceso de dar créditos es completamente en línea. Entonces, ese es nuestro gran diferenciador en términos de cómo se llama, de la parte hipotecaria. Entonces, cuando empezamos a atravesar por la pandemia, pues yo te diría que la misma pandemia pues hasta cierto punto nos ayudó porque ya todo nuestro modelo de negocio estaba pensado para poder dar estos créditos en línea. Entonces yo te diría que desde el punto de vista de ayudar a la gente, de ofrecer nuestro producto, pues nos ha ido bastante bien en comparación de la competencia. Quizás donde se vuelve un poquito más difícil es que pues antes obviamente todo el equipo pues trabajaba en la oficina, pues muchas de las juntas pues, las tienes en vivo, pues ahora tienes que pivotear un poco a que todas las juntas las tienes en Zoom o otro tipo de herramientas. Entonces, al final creo que eso es una realidad de todas las empresas, ¿no? Todas las empresas pues, tuvimos que migrar hasta cierto punto a esta manera remota de trabajar, pero pues en general bien. Y quizás el tercer y último punto que a todos nos puede estar pegando tiene que ver con temas de cobranza, ¿no? O sea, la cobranza pues se pone un poquito más complicada en estas épocas, pero pues afortunadamente en comparación a nuestra competencia pues nos ha ido bastante bien en términos de cartera vencida. Entonces, digamos que llegó la pandemia, el paro de actividades, pero ustedes, bueno, ya estaban un paso adelante con la digitalización. Sí, es que lo que va pasando es que pues, muchos de nuestros usuarios pues tienen dos opciones, ¿no? Empiezan a buscar como que soluciones online y hay otro grupo de personas que busca quizás ir a la sucursal bancaria o ir a otra SOFOM a buscar un crédito en persona. Yo te diría que ese segundo grupo, pues muchos se tuvieron que adaptar a buscar soluciones online y nuestra competencia, pues como tal, yo creo que no tiene el modelo de atención armado todavía para que todo el proceso sea online. Entonces, hasta cierto punto eso pues, nos benefició bastante, ¿no? Nosotros tenemos diferentes herramientas en el proceso, tanto hipotecario como liquidez, pero pues tenemos este concepto de, para aprobar los créditos, pues es totalmente remoto, online, automatizado. Luego tenemos la parte de la aprobación de créditos, que también es remoto, online, y ahí ya empieza a tener asesoría de una persona en nuestro equipo, todo pues vía remota. Y luego ya la parte de otorgar el crédito, que nosotros le llamamos formalización, que también pues todo eso se hace sin que el cliente salga de su casa, ¿no? Versus en otros escenarios, pues muchas veces los bancos le piden a los clientes, oye, ve a la sucursal a entregar estos papeles, oye, ve a la sucursal a abrir esta cuenta de banco que necesitas abrir para después pagar la avalúo, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, pues nosotros estábamos, yo creo que bien preparados para poder atacar esta pandemia en esa dimensión. Oye, y en ese sentido, ¿tú has visto un cambio en los clientes de los servicios financieros?
No sé si todavía hay esa percepción de que no le quieren entrar al Internet por un poco la cuestión de inseguridad, que piensen que se pueden hackear los datos o que no están acostumbrados o que la penetración de Internet no es tanta como quisiéramos en el resto del país. ¿Cómo has visto el comportamiento de los usuarios? Bueno, yo creo que es una realidad. O sea, yo creo que hay un gran porcentaje de la población en México que todavía no se siente muy cómodo, ¿no? de navegar en línea. Nosotros hasta cierto punto pues batallamos con ese tema, ¿no? Batallamos con el tema de la confianza, pero pues mucho de lo que le explicamos a nuestros clientes es que pues estamos regulados por la Conducef, estamos regulados por la CNBB, encima de todo, pues hay ciertas cosas que nos han ayudado a mejorar la percepción, ¿no? Hemos ganado ahí pues un par de premios, ganamos un premio como portal que se llama Rankia a la mejor fintech del año, ganamos un programa o nos metieron un programa de Google Accelerator, incluso ganamos un premio HCBC de Real Estate Innovation, etc. Entonces yo creo que todo ese tipo de cosas que terceros te avalen, ¿no? Ya sea terceros regulatorios o terceros independientes, pues ayuda muchísimo al tema de la confianza, ¿no? Entonces, sí batallamos con eso y rezando un poquito tu pregunta, pues hay muchas personas, ¿no? Yo siento que en esta pandemia, pues muchas personas que no se sentían cómodos o no se sienten cómodos usando Internet, pues poco a poco han descubierto que tiene grandes beneficios y yo te diría que la curva de adopción a este tipo de procesos pues simplemente se aceleró, ¿no? Y se aceleró quizás no porque la persona lo decida, sino porque es la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues sí sentimos que nos contactan muchos clientes que todavía se sienten inseguros sobre todo y ahí pues es importante pues que ellos entiendan o que nosotros les podamos dar las herramientas necesarias o las publicaciones necesarias pues para que confíen en nosotros, ¿no? Pues creo que las tenemos, pero pues es parte de poderle comunicar eso a la población. Oye, y en ese sentido, Bernardo, ¿qué le recomiendas a los usuarios cuando hay muchísimas ofertas de financiamiento de préstamos en línea? ¿En qué nos debemos de fijar para cuando abres una página y ves, oye, pues te presto alto, tenemos esto? O sea, yo como usuario, ¿en qué me debo de fijar para no caer en un fraude y escoger la mejor opción? Pues, a ver, yo creo que la primera es, todos los que estamos regulados por CONUCEF y por la CNBB, tenemos que tener ciertas leyendas hasta abajo de la página, donde Okay. incluso son sobre el Buró de Entidades Financieras, sobre la CONUCEF, etcétera. Y esos logos, o sea, estamos obligados, ¿no? Regulatoriamente tenemos que presentar eso y también hasta abajo tenemos que publicar ciertas condiciones financieras de los créditos, como el CAT, etcétera, ¿no? Entonces, esas para mí son unos buenos indicadores para saber si la página es de verdad o no. Y si le das clic precisamente a alguno de esos logos de entidades de Buró de Entidades Financieras o la CONUCEF, puedes buscar a la SOFOM específicamente o al banco, si fue el caso, específicamente para ver si está registrado ante la CONUCEF y qué calificación tiene. Entonces, yo creo que esa es así como que una manera muy fácil de saber si la empresa es de verdad o no. La segunda cosa que pues, yo haría también es, no solo entraría a la página, sino quizás buscaría pues en Google normalito pues a la empresa y va a salir muy rápido qué empresas son de verdad, ¿no? Porque van a tener como que muchísimas noticias de medios imparciales, como quizás sería tu programa. Y también las que no son de verdad, pues van a tener muchísimas noticias probablemente como de fraudes y ese tipo de cosas. Entonces, sería como que mi recomendación. Perfecto, pues amigos de Grupo en Concreto, estamos con Bernardo Silva, quien es el CEO y cofundador de Smart Lending, y estamos hablando precisamente sobre estas opciones de financiamiento y bueno, en qué se deben de fijar al entrar en una página de internet, checar que estén reguladas por las autoridades y bueno, todos los datos que nos está platicando Bernardo. Y en ese sentido, Bernardo, ¿cuáles son las opciones de crédito que está ofreciendo la compañía en estos momentos? Sí, o sea, nosotros tenemos dos productos que obedecen, yo creo que a necesidades muy distintas. Nosotros usamos un crédito de hipotecario de adquisición de vivienda. Eso, nosotros en ese aspecto competimos, yo te diría que directamente con los bancos. Tenemos productos, tasas de interés muy parecidas a los bancos, a veces incluso superiores, y a veces incluso inferiores, ¿no? Pero en general tenemos el mismo promedio. Ahí, nuevamente, nuestra apuesta es mucho el servicio y la experiencia de usuario. Nosotros inventamos o reinventamos un proceso mucho más simple, mucho más conveniente porque es digital y básicamente con el mismo costo, ¿no? Entonces, ahí normalmente la gente que pues tiene prisa, que no quiere la sucursal, que quiere probar nuestro producto, es la que de alguna manera acaba sacándolo, ¿no? Lo que acaba pasando mucho es que sacan nuestro crédito o sacan la autorización de nuestro crédito
pues, se enamoran hasta cierto punto del servicio y ya cuando ven todas las trabas que puede haber con nuestra competencia en los bancos, pues deciden ya abandonar el proceso con los bancos y se quedan con nosotros, pues precisamente porque el costo en términos de tasa de interés pues es el mismo, ¿no? Entonces, ese es un producto. Normalmente nos va muy bien con las personas que quieren sacar el crédito para habitar el inmueble, ¿no? O sea, hay muchas personas que quieren sacar como 40 o 50 créditos para rentar todos. O sea, ese no es tanto nuestro nicho. Nosotros nos va muy bien con las personas que van a sacar su crédito por primera vez. Con ellos pues, solemos atenderlos bastante bien. También pues, atendemos muy bien, yo creo que diría, al grupo de extranjeros, ¿no? Y el grupo de extranjeros en México, muchas veces los bancos no los atienden tan bien y nosotros los atendemos muy bien. Y otro segmento donde nos va muy bien es lo que yo le llamaría un poquito el high-end. ¿Qué significa el high-end? Significa personas que empiezan a querer créditos un poquito más grandes, ¿no? Arriba de 5 o 6 millones de pesos, que normalmente por procesos internos de los bancos, pues pareciera ser que no los atienden tan bien y nosotros, pues como si tenemos un compromiso con el servicio, pues nos va bastante bien en ese segmento, ¿no? Entonces yo diría que ese sería el producto de créditos de adquisición de vivienda. Y luego tenemos otro producto que ahorita está teniendo muchísima más tracción, que son los créditos de liquidez. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que una persona que ya es dueño de su casa, ¿no? Pues necesita dinero o capital pues para lo que sea, ya sea para invertirlo en su negocio, ya sea incluso para refinanciar otro tipo de deudas, ¿no? Pues hay personas que por la naturaleza que estamos viendo ahorita pues empiezan a endeudar más en tarjetas de crédito o empiezan a sacar créditos personales o otro tipo de cosas. Y entonces con eso nosotros podemos darles una tasa de interés mucho más baja, ¿no? En tal manera que puedan pues que puedan liquidar estas otras deudas o que usen ese dinero para invertir en su negocio. Las tasas que ofrecemos ahí empiezan en el 16%. Hay excepciones donde nos podemos bajar más o menos al 12%, pero nuevamente en general yo te diría que empiezan en el 16%. Es un plazo fijo que se va hasta 15 años. Una tasa fija con un plazo hasta 15 años. Entonces, la única distinción que sí haría es que en ese producto como tal somos mucho más flexibles que los bancos, ¿no? Nosotros como que lo que hemos visto es que los créditos de liquidez, los bancos los ofrecen casi para las personas que no lo necesitan, ¿no? Entonces, alguien que dice, oye, sí, te ofrezco un crédito de liquidez con una tasa del 12%, etcétera, pero tienes que cumplir con 1 millón de requisitos que probablemente muchas de las personas que cumplen con los requisitos no necesitan el crédito de liquidez. Entonces, nosotros en los créditos de liquidez pues, le apostamos más a un grupo de personas que sí necesitan el crédito hipotecario, ¿no? Y muchas veces esas personas pues, pueden tener un tema de que sus ingresos se vieron mermados ahorita, pueden tener otro tema de que su buró de crédito, bueno, o su historial crediticio, quizás tuvo ahí un pequeño detallito, etcétera. Entonces, en ese aspecto nosotros pues buscamos tener más flexibilidad. Y entonces ahorita pues claramente hay muchísima demanda por ese producto. Ahora, lo que sí resalto es que pues no somos así, no somos las personas al 100 de que dale, o sea, si se aplica estamos el crédito o no, pues no, la respuesta no. O sea, sí hacemos un análisis, sí tenemos ciertos requisitos para aplicar ese crédito, como es, pues necesitas tener trabajo, ¿no? Al menos tener trabajo es importante para nosotros para poder calificar a ese crédito. ¿Qué ventajas tenemos adicionalmente? Pues yo creo que esta componente de ser online y ser más rápidos, pues en estas épocas de crisis, pues ayuda mucho. Nosotros en créditos de liquidez, por nuestro récord, es que damos el crédito más o menos en 8 días, ¿no? Ese es nuestro récord. En el promedio el crédito se da más o menos como en 21 días, pero si alguien realmente tiene muchísima urgencia, tiene su inmueble en orden y además pues aplica online pues de una manera completa, o sea, si llenan la solicitud bien, etcétera, pues el crédito puede salir mucho, muy, muy rápido y eso pues claramente en estas épocas ayuda muchísimo. Bernardo, nos preguntan del auditorio, ¿cuál es la diferencia entre una fintech y el banco tradicional? O sea, ¿cuál es la diferencia que ofrecen entre? Pues, nosotros hasta cierto punto diría que el gran diferenciador va mucho con el servicio y con el proceso. Ahora, hay una lógica atrás de eso, ¿no? O sea, no es como que un banco diga, oye, quiero dar un mal servicio, ¿no? Por supuesto que no quieren hacer eso. Lo que les acaba pasando muchas veces es que los bancos tienen pues una regulación muchísimo más dura, vamos a llamarla así, y que eso limita sus procesos. Y la otra gran limitante que tienen es que muchas veces, muchos de los cambios que tienen que hacer pues pasan por demasiados comités y demasiadas personas
y es un proceso medio complicado, ¿no? Entonces hay varios bancos que incluso tienen que, para cambiar algo, tienen que irse a sus casas matrices de otros lados del mundo. Entonces, esa naturaleza de los bancos los limita hasta cierto punto a poder pensar en un proceso 100% enfocado en el usuario, ¿no? Entonces, un ejemplo muy simple que igual con esto queda claro es que muchos bancos piden que abras una cuenta de banco con ellos para que de ahí se cobren el crédito. Entonces, para abrir una cuenta de banco, a fuerzas necesitas ir a la sucursal, ¿no? En algunos bancos, otros ya están empezando a abrir cuentas digitales, pero tienes que ir a fuerza de sucursal. Entonces, esa limitante, pues amuela la experiencia del usuario, ¿no? Porque si tú ahorita quieres sacar un crédito hipotecario, te dicen, bueno, te lo doy, pero ve a la sucursal a abrir una cuenta, pues ya de alguna manera te puso un punto de fricción adicional, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hacen que la experiencia del usuario sea un poquito peor, ¿no? En el caso de los bancos. Y por nuestro lado, pues es lo opuesto. O sea, en nuestro caso es, oye, nosotros tenemos menos limitantes, ¿no? Las decisiones de cómo pensamos en la experiencia de usuario las hacemos pues, a nuestro gusto, no tenemos tantas regulaciones que nos pegan, o sea, sí tenemos que cumplir con las cosas que nos dice la Conducef y la CNBV, con cosas que nos dice Círculo de Crédito y Buró de Crédito, o sea, tienes esas limitantes, pero son de alguna manera menos. Entonces, la gran diferencia yo te diría que en nuestro caso de FinTech versus los bancos tiene que ver con agilidad, servicio, ¿cómo se llama? Y yo te diría que hasta cierto punto flexibilidad, porque nosotros sí, las decisiones de a quién prestarlo no se toman en un grupo relativamente chico, que es nuestro comité de crédito, pero es chico, es mucho más ágil y es mucho más rápido. Entonces yo diría que esa es como que la gran diferencia. Y bueno, otra pregunta del auditorio antes de hablar un poco más sobre este crédito de liquidez. Nos dicen que en el proceso de originación de crédito hipotecario, ¿cuál es el principal reto en términos de procesamiento de la documentación? Por ejemplo, la captura de documentos, toda la digitalización. ¿A qué se están enfrentando en esta época de pandemia? Pues yo diría que más bien eso es lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Okay. O sea en lo que nosotros somos buenos y en lo que queremos resaltar. O sea, nosotros hasta cierto punto, y te voy a poner ejemplos que a veces se vuelven muy técnicos, pero por un decir, muchos de los bancos a la hora de, ¿cómo se llama?, de pedir comprobantes de ingresos, pues a veces piden como que cartas laborales, ¿no? Te dicen, oye, pues dile a tu patrón que me dé una carta laboral. Entonces el patrón emite una carta laboral y luego pues tienes a un capturista y ese capturista pues anótalo a la carta laboral y lo sube a un sistema y ya lo hizo así el banco, ¿no? ¿Por qué quiere hacer eso el banco? Pues quiere hasta cierto punto asegurarse que la persona sí tiene pues un ingreso, pues ahora sí, avalado por su patrón. Nosotros resolvemos eso de maneras muy distintas. Nosotros le damos acceso, le damos la opción al cliente de que nos dé acceso al SAT. Entonces, cuando el cliente nos da acceso al SAT, nosotros ya podemos descargar sus tanto declaraciones anuales como sus recibos de nómina timbrados, etcétera, y entonces ya podemos hacer el análisis pues, totalmente automatizado de sus ingresos. Tienen dos grandes ventajas. La primera gran ventaja es que es mucho más difícil que la información que venga ahí sea falsa, ¿no? Y la segunda ventaja es que puedes analizar un periodo de tiempo más largo. Entonces, al final, cuando analizas un periodo de tiempo más largo de la persona, eso te permite quizás evaluar mejor el riesgo y por ende darle una mejor tasa de interés a esa persona, ¿no? Que tiene este. Y de esos hay muchísimas cositas, ¿no? Igual nosotros lo que hacemos es, si quieres saber más de la información del cliente, en vez de llenar una solicitud de, oye, ¿dónde trabaja? ¿Cuánto antigüedad laboral tiene? Etcétera. Y nuevamente el banco agarraría solicitud de crédito y la capturaría en su sistema. Nosotros le damos la opción al cliente desde que nos da acceso a su LinkedIn y a través de LinkedIn pues ya jalamos toda su información de educación, de, ¿cómo se llama?, de empleo, etcétera. Entonces, todas esas cosas, y son muchas, o sea son literalmente, han de ver como 100 conexiones que tenemos de ese estilo, hacen dos cosas. Número uno, mejora la experiencia del usuario porque tiene que teclear menos. Y número dos, pues te permite automatizar ciertas decisiones porque ya llega la información más limpia. Entonces lo puedes meter a tu modelo de decisión, ¿no? Entonces, ese es algo que nos gusta. O sea, yo te diría que nos gusta que podamos conectarnos con diferentes fuentes de información de manera digital. Pues precisamente las ventajas de la digitalización y del Internet, ¿no? Que te contactan desde dónde estudiaste, dónde estás trabajando, tus declaraciones, pues todo este mundo que ustedes concentran. Bernardo, me gustaría que nos explicaras, o bueno, nos dijeras
El crédito de liquidez, ¿cuál es su principal ventaja? Digo, la casa es un activo, pues el principal activo para las familias. ¿Cuál es la principal ventaja? ¿Por qué lo recomiendas? No sé, en vez de tomar un crédito de nómina o otro tipo de financiamiento, y si esto, si tomar un crédito de liquidez es bueno para invertir en algún negocio o, como dices, pagar otras deudas, ¿qué sería lo mejor al momento de analizar si es conveniente o no un crédito de liquidez? Sí, claro. A ver, creo que la principal ventaja del crédito de liquidez tiene que ver mucho con la tasa de interés, Ok, ¿no? Entonces, normalmente pues van a ver que hay que los créditos personales o los créditos de nómina tienen tasas pues superiores, deben estar como en los 20%, 25%, ¿no? Entonces, hay un tema de decir, oye, hay un tema financiero que sí te conviene sacar un crédito otra vez al 16%, y te digo, en ocasiones nosotros podemos dar tasas mucho más bajas que eso. Eh, entonces, hay un tema de costo. La segunda componente tiene que ver con el monto. Normalmente, los créditos de nómina o personales pues son un múltiplo de tus ingresos. Entonces, normalmente te prestan pues, hasta 3 meses, ¿no? Hay excepciones, claro que hay excepciones, pero normalmente te prestan 3 meses de nómina y te lo van adelantando. Entonces, ¿eso qué significa? Que si ganas 50,000 pesos, por decirte algo, pues te prestarán 150,000 pesos, ¿no? En este caso, normalmente nosotros sí está topado hasta cierto punto por ingresos, pero en realidad está más topado por el valor del inmueble. Entonces, nosotros te podemos prestar mucho más. Normalmente, la regla de lo que nosotros haríamos es que de lo que tú ganas, te prestaríamos más o menos como 20 veces eso. Entonces, si esos unos 50,000 pesos, te podríamos prestar hasta 1,000,000. Entonces, ahí otra vez, pues sí, a veces es conveniente el crédito de personal o de nómina, porque simplemente es darle clic ahí en tu banca en línea, a lo mejor te pedirán una que otras documentos y a lo mejor en 3 o 4 días te lo autorizan y te lo depositan luego, pero nuevamente estás topado por monto y además es más caro. Y la última ventaja que va un poquito o sea, que es una resultante quizás, o es una causa, mejor dicho, de los temas que te acabo de decir, es que el plazo es mucho más amplio. O sea, nuestros productos van a 15 años, ¿no? En ocasiones también podrían ir a 20, pero en general son 15 años. Entonces, la implicación de eso es que tu pago por millón es muchísimo más bajo, ¿no? Y si quieres prepagar el crédito, pues nosotros no cobramos ninguna comisión por pago adelantado. Entonces, eso a las personas les da la flexibilidad de decir, oye, pues ahorita sí jale 1,000,000 de pesos y a lo mejor lo voy a prepagar en un año, pero pues tiene esa flexibilidad, ¿no? O sea, pueden quedárselo durante 15 años el crédito o pueden literalmente pagarlo a los 6 meses, un año, 2 años, ¿no? Entonces yo diría que esas serían como que las grandes ventajas, ¿no? Y cómo compiten precisamente con todos estos productos de nómina o personal. El último tema que sí haría muchísimo énfasis, y igual yo lo he repetido, pero sí vale la pena explicarlo bien, es que a diferencia de quizás de nuestra competencia, nuestro proceso de dar el crédito de liquidez es extremadamente más rápido. Entonces, si alguien tiene muchísima urgencia, a lo mejor sí se ve muy tentado a sacar un crédito personal, porque sabe que quizás con algunos bancos el crédito se tarda 3 meses en sacarlo, y con nosotros, nuevamente, si el inmueble está en orden, lo puedes sacar en menos de un mes. Y entonces, ya que entienden esa diferencia, pues ya hay muchas personas que nos dicen, oye, pues voy a poner en hold mi crédito personal, ¿no? Y mejor saco uno cuando es mal. Y el último escenario es, pues, si ya sacan el crédito personal, pues no pasa nada, pues pueden usar el dinero del crédito de liquidez para pagar el crédito personal, ¿no? Entonces, ahí como que son esas ventajas. Entonces, esa es una manera de verlo. Y la otra manera de verlo, de cuándo te conviene y cuándo no, ajá, yo creo que eso ya tiene que ser como muy personal. Nuevamente, nosotros le hemos ayudado mucho a las personas que tienen otras deudas muy caras, ¿no? Entonces, ya sé que sacaron otro crédito de liquidez con otra SOFOM y le están cobrando tasas del 25%, o que tienen créditos personales o estudiantiles que nuevamente son con tasas superiores al, ¿cómo se llama?, al 20%. Entonces, de esa manera, o sea, sí hay un argumento como que financiero para sacar, ¿cómo se llama?, el crédito. Nuevamente, si tienen acceso a, pues yo te diría, a una tarjeta de crédito que tiene una tasa de interés del 12%, pues claramente nunca se lo recomendaría, ¿no? Y oye, pues usa tu tarjeta de crédito, o si tiene acceso a una línea personal, nuevamente con tasa de interés menor al 16%, pues que la saquen ahí, ¿no? Nuevamente, aquí quizás el monto es el único argumento parecido, y pues como me prestan más que mi tarjeta de crédito o mi crédito personal, pues hace sentido irse con una empresa como nosotros, ¿no? Y luego el último tema, nada más así como que ya para aterrizar, es que yo creo que hay un gran porcentaje de la población pues no sabe que tiene acceso a este producto, ¿no? así es. Entonces, es importante como que la gente entienda que diga, oye, es que mi casa o sea, puedes usar tu casa
como que para financiar otro tipo de cosas, ¿no? O sea, puedes apalancar tu casa. Ahora sí que es como que usa tu casa para invertir en otras cosas o usa tu casa para sacar una tasa de interés muchísimo más barato, para sacar un producto financieramente más barato, ¿no? Y ese concepto, pues muchas personas o no lo conocen o les da pues muchísimo miedo, ¿no? Entonces, lo que también es importante hasta cierto punto aclarar es que normalmente, pues, si el cliente no paga el crédito de liquidez en este caso, pues no es como que pierden siempre la casa al 100%. Normalmente lo que acaba pasando es que cuando entras en el proceso judicial, pues el juez dictamina un precio de venta del inmueble, por así decirlo, y pues te cobra los intereses moratorios, te cobras otro tipo de cosas, pero muchas veces le regresas cambio al cliente. O sea, el juez te obliga a regresarle ese cambio al cliente, ¿no? Entonces, nuevamente, si estás sacando un crédito de liquidez donde nada más estás poniendo el 20% del valor de tu inmueble, no es como que vas a perder el 100% de la vivienda, ¿no? O sea, te tienen que regresar hasta cierto punto cambio, ¿no? Ahí, pues, normalmente en esos procesos, pues todos los bancos y nosotros pues somos mucho la idea de, oye, pues veamos, pues mejor vende la casa antes de que entremos en el proceso judicial, porque pues en el proceso judicial pues todos perdemos menos los abogados, ¿no? Los abogados son los que hacen dinero y de ahí en fuera todos los más perdemos. Bernardo, comentas que para obtener ese crédito el inmueble necesita estar en regla. ¿Qué significa eso y si aplica a cualquier tipo de inmueble? Sí, a ver, nosotros nada más prestamos con garantías, en este caso inmuebles que tengan uso residencial, ¿no? Entonces, esa es una primera parte. Entonces, son oficinas, son terrenos, son bodegas, etcétera. La verdad es que todavía no estamos ahí. Estaremos después, yo espero que sí en un par de años podamos prestar con ese tipo de garantías. La segunda cosa es ¿qué significa estar en orden? Pues ahí es una lista bastante larga, pero en general lo que buscarías es que el inmueble estuviera regularizado. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que todos los papeles ante las autoridades estén en orden. Entonces, es pues, cosas desde que tengan los avisos de terminación de obra, ¿no? Porque hay veces que la gente pues, construye una casa, un departamento y nunca se le avisó a la autoridad que ya estaba terminado eso y entonces pues no está listo y incluso a veces escritura sin aviso de terminación de obra, entonces sí puedes tener ese problema de que no está regularizado. Otra cosa que pasa mucho es que cuando alguien se muere, ¿no? Y hereda el inmueble, pues a lo mejor no lo heredó en orden y entonces pues, o la persona murió intestada o todavía estás en ese trámite de sucesión testamentaria, etcétera, ¿no? Entonces, eso también impacta. Entonces, para intentar decirlo en dos palabras, pues la idea es que la persona que va a hipotecar la garantía pues esté a su nombre. Esa sería una manera de verlo. O sea, no esté a nombre de sus papás o de sus hermanos o que esté en juicio ese inmueble. Y la segunda cosa es que tenga todos los papeles donde le hayan avisado a la autoridad que está regularizada la garantía. Y en ese sentido también aplica para cualquier tipo de inmueble, departamento, casa y en cualquier zona, tanto de la ciudad como del país. O sea, puede estar en cualquier entidad. Sí, a ver, nosotros ahorita tenemos cobertura en todo lo que sea la megalópolis. Tendremos cobertura también en Yucatán. Tenemos cobertura en Guanajuato, Baja California Norte y Sur, Jalisco y Nuevo León, ¿no? Entonces son los estados donde actualmente operamos. Entonces, pues yo espero que poco a poco, hacia mediados del año siguiente, ya tengamos cobertura en toda la República Mexicana. Desde el punto de vista de qué inmuebles agarramos o no, sí tenemos un mínimo. O sea, el inmueble tiene que valer al menos 700,000 pesos. Entonces, todo lo que serían muchas de estas casas, pues así que normalmente se financian con créditos Infonavit o de las vivienderas, normalmente esas no las tomamos como garantía, a menos de que valgan más de 700,000 pesos. Y el último tema es que sí queremos que las casas estén en una ciudad, ¿no? Que estén urbanizadas. Entonces, pues así que estas casas que están en medio de la nada, que quizás tienen pues, una hectárea de terreno y tienen una casa chiquita, normalmente no las tomamos como garantía, ¿no? Y espero nuevamente que eso cambie hacia adelante, pero pues hoy por hoy estamos enfocándonos en otro tipo de garantías. Perfecto. Y otra pregunta del auditorio, Bernardo, es que si alguien está en el buró de crédito, ¿puede acceder a este crédito de liquidez y qué otros requisitos pide? Sí, o sea, es que estar en el buró no es como binario, ¿no? No hay como que muchos grises ahí en medio, ¿no? ¿Okay? Entonces, normalmente nosotros analizamos caso por caso.
O sea, lo que sí podemos decir abiertamente que es knockout directo es, pues, cualquier tipo de cosas de fraude que se hayan visto en el buró de crédito es knockout directo. Y si han tenido otro tipo de créditos hipotecarios donde han tenido un mal comportamiento, y por mal comportamiento me refiero que hayan entrado a un proceso ahora sí que recuperación de garantía, también eso es knockout directo. Todo lo demás, pues, se analiza, pues no quiero decir caso por caso, pero lo que acaba pasando es que pues, tenemos como un sistema como de scoring, donde dices, o de puntuación, donde básicamente dices, oye, pues tienes estas cosas malas en el buró, pues te resta puntitos, ¿no? Pero resulta que últimamente te has comportado mejor, entonces empieza a sumar, y tienes ingresos, empieza a sumar, y la garantía que quieres poner es una garantía que esté en buenas condiciones, suma, y etcétera, ¿no? Entonces, básicamente subes y bajas en ese score. Y nuevamente, pues el buró pues, no es tan blanco y negro. Y lo que sí es knockout, y pues no le entramos ni en milagro, es solamente temas de fraude y a temas donde hayan tenido un mal comportamiento en otro tipo de créditos hipotecarios. Todo lo demás, pues se analiza y se revisa. Perfecto. Y otra pregunta también de inquietud del auditorio es, Uh-huh. a raíz de la pandemia de estos últimos meses, ¿cómo han crecido las solicitudes de crédito de liquidez? O sea, igual, y relacionado a que seas a tu pregunta, Andreas, han subido bastante. Desafortunadamente, uno de los requisitos que tenemos nosotros, que es como obligatorio, es tener trabajo, ¿no? Ok. Entonces, o sea, estar empleado y tener ingresos actuales es algo que es un criterio de elegibilidad que hoy por hoy tenemos. Entonces, muchas de las solicitudes que nos han llegado pues, son de muchas personas que hoy por hoy no tienen trabajo, ¿no? Entonces, es ese producto de un crédito de liquidez sin que la persona tenga trabajo, hoy por hoy no lo estamos ofreciendo. Entonces sí, o sea, yo te diría que las solicitudes han crecido entre 3 y 4 veces versus enero. Y luego pues, hay un grupo grande de esas personas que no califica precisamente por el tema de los ingresos. Habiendo dicho eso, pues sí, nuestras colocaciones sí han estado subiendo, ¿no? Se han estado subiendo, de que si hay un grupo de personas que sí le queremos prestar y sí les podemos prestar y ellos están interesados en que les prestemos. Y digo, nuevamente, este concepto de poder hacer el trámite de manera remota combinado con la agilidad, pues ayuda mucho a ese grupo de personas. Oye, y en ese sentido también nos preguntan cómo están los niveles de morosidad, de cartera vencida con ustedes. El número es, yo creo que es tu sum tutel, ¿no? O sea, es como que todavía muy temprano. La verdad es que nos hemos desempeñado bastante bien, ¿no? Lo que sí es una realidad es que a un porcentaje de nuestra cartera les dimos un apoyo COVID. Hubo una serie de personas que dijeron, oye, yo no puedo pagar ahorita, Okay. pues checa mis ingresos, ¿no? Entonces había muchas personas que pues, tenían comercios y ese tipo de cosas que pues, la pandemia de plano les canceló los ingresos a cero. Entonces, con ese tipo de personas, pues sí les dimos el apoyo. Ahora, lo que sí te puedo decir es que en términos porcentuales, nuestro apoyo versus de los bancos sé que es menor, ¿no? Sé que en una dimensión de 2 o 3x menor, y ya. Y entonces, esa es una parte. Entonces, derivado de eso, pues la cartera vencida no ha subido todavía, porque precisamente la gente que no puede pagar, pues fue muy upfront de decirlo. La segunda dimensión que diría es, los apoyos empiezan a vencer estos meses, y aquí es donde pues vamos a ver realmente cómo se empieza a comportar la cartera. Y esto pues, nos va a pasar a nosotros y pues, a todos los bancos. Los bancos también dieron varios apoyos, y ahorita es el momento donde se está bien reflejado. Lo que sí creo, bueno, no creo, lo que estoy bastante convencido es que nosotros empezamos al principio con un perfil de riesgo bastante bajo, y eso ahorita pues, se ha visto en la cartera que hemos originado pues, unos créditos de muchísima calidad, porque precisamente tanto la cartera vencida pre-COVID como lo que tenemos ahorita en apoyos, pues pareciera ser que es menor que los bancos. Habiendo dicho eso, pues toco madera y a ver, y esperemos que no me eche mala suerte, pero pues creo que todavía es muy temprano para saber, porque la verdad, pues esta pandemia no es muy claro cuándo vaya a terminar. Así es. Pero bueno, entonces ustedes dieron diferimiento. ¿Cuántos meses le dieron de apoyo a sus clientes? Nosotros dimos entre 3 y 4 meses. Ok, y eso ya igual que en los bancos a pagar al final del plazo o algo así, ¿no? Sí, correcto. Sí.
Perfecto. Oye, Bernardo, y bueno, como tú lo dices, pues la pandemia no tiene plazos, no hay un buen incertidumbre sobre qué va a ocurrir, cuándo va a terminar, cuál es el futuro. Pero bueno, tú de seguro debes de tener claro cuál es el futuro de Smart Lending, qué van a hacer tanto en estas semanas que siguen todavía de pandemia como pues para el 2021, que ya pues muchos están enfocando sus baterías hacia el próximo año en espera pues de que bueno haya una vacuna o por lo menos ya haya un control efectivo de los contagios. Nah, a ver, para nosotros con o sin pandemia, la verdad Uh-huh. es que yo diría que los proyectos no han cambiado tanto, ¿no? O sea, nosotros nuevamente queremos competir mucho en términos de servicio, ¿no? Nosotros queremos competir muchísimo en términos de ¿cómo se llama?, de agilidad y también competir mucho en este concepto de poder integrar la mayor cantidad de información del usuario para que puedas automatizar la decisión lo más rápido que se pueda, ¿no? Entonces, esa dimensión como que no cambia. Lo que sí cambia es qué tan rápido pudieras generar otro tipo de productos que le ayude a la población, ¿no? Entonces, un ejemplo muy específico. Ahorita estamos piloteando un producto Uh-huh. donde si tú quieres vender el inmueble, pero pues ahorita pues, es mal momento para vender inmuebles, la economía pues está bastante, o sea, bueno, el mercado real estate está, o sea, han caído precios bastante, ¿no? Entonces, tú quieres vender tu inmueble y crees que ahorita no lo vas a poder vender, pero por el otro lado te urge el crédito, perdón, te urge dinero, nosotros te podemos dar como que un crédito, pues más de corto plazo, como de 12 meses, ¿no? Para decir, oye, no mal vendas tu inmueble, ¿no? O sea, ten este crédito para que puedas seguir viviendo y después, ¿cómo se llama? Pues ya en un año, pues ya vendes la garantía o vendes el inmueble y lo vendes al precio que quisiste, entonces no valorataste tu inmueble y nada más sacaste un crédito para vivir, ¿no? Entonces, ese tipo de productos, pues ahorita los estamos piloteando para ver qué tal nos va, pero ahí es donde pues dices, oye, esto es un producto que llegó para quedarse o es más único de la vivienda, ¿no? Entonces ahí como que nosotros decimos, oye, yo creo que sí es un producto que llegó para quedarse, pero pues el chiste es que lo saques más rápido, ¿no? Y entonces ahí es donde quizás ese tipo de cosas te cambian, ¿no? Decir, hoy tienes una oportunidad de acelerar un producto que antes quizás tenías en mente, pero ahora lo puedes acelerar y sacarlo al mercado. Entonces, esas son como que las cosas que quizás cambiarían en las prioridades, pero yo diría que la esencia de Smart Lending pues no cambia tanto, ¿no? O sea, seguimos pensando nuevamente servicio, digitalización, facilidad, ser mucho más eficiente en la toma de decisiones, etcétera. Y nos piden del auditorio también, Bernardo, si les puedes repetir en qué porcentaje están las tasas, los plazos y, bueno, en qué sitio podemos encontrar más información de la compañía y solicitar informes. Claro. Entonces, a ver, para los créditos de adquisición de vivienda, ¿no? Las tasas empiezan, ahorita acabamos de volver a bajar tasas, entonces las tasas empiezan como en 8%, entonces van entre 8 y 10,5%, ¿no? Entonces ahí nuevamente en adquisición somos súper competitivos y atacamos mucho el mismo mercado que los bancos. Son plazos de hasta 20 años y nuevamente el pago por millón, o sea, por cada millón que te presta está más bajito de los 10,000 pesos, ¿no? En términos de requisitos de esos productos, pues es nuevamente que sí seas pues que tengas trabajo, ¿no? Y que tengas un historial de crédito decente. Y en créditos de liquidez, bueno, y en el primer producto prestamos hasta el 90% del inmueble. En el de créditos de liquidez pues, cambia bastante, ¿no? Las tasas normalmente están en promedio en como el 16%, nos podemos ir más abajo, las puestos sí. Prestamos hasta el 50% del valor del inmueble, ¿no? Ahí somos mucho más flexibles en términos de buró y de ingresos. Y por último, los plazos son hasta 15 años, pues, tasa fija. Y eso es lo importante, que son tasas fijas en este Sí, momento. la son tasas fijas y nuevamente pues, para todo el auditorio pues, siempre pueden refinanciar, ¿no? O sea, una vez que sacas un crédito, ya sea con otro banco, con nosotros, pues siempre puedes refinanciar, siempre y cuando la competencia ofrezca un producto de ese estilo. Y quizás dos nos pueden encontrar, pues, la página es smartlending.mx, ¿no? Entonces ahí nos pueden encontrar y ahí pues, hay diferentes secciones, ¿no? Está la sección de créditos de adquisición, está la de créditos de liquidez y hay una pequeña sección de refinanciamiento. Pues unos buenos productos de crédito en esta época en la que, bueno, pues nuestras finanzas se han visto perjudicadas y hay cierta incertidumbre. Bueno, pues saben ustedes que pueden encontrar ese tipo de empresas y de créditos que les van a ayudar a mejorar pues su vida y sobre todo tomar decisiones importantes en esta época de crisis. Bernardo, finalmente, ¿cómo ves el futuro en general de las fintech? Pues los bancos ya hemos visto que empieza a haber reacomodos a raíz de esta pandemia. ¿Qué futuro les espera a las fintech? ¿Cómo estás viendo el mercado?
A ver, yo creo que bueno, en mi perspectiva, ¿no? O sea, las fintechs y los bancos, pues vamos a aprender a convivir. Nosotros, pues ahorita no platicamos mucho el modelo de negocio, pero los bancos son nuestra competencia, pero también son nuestros aliados. Nosotros originamos cartera y se la cedemos a los bancos o a las fibras, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, pues vamos a hacer algún tipo de, o sea, tenemos muchísimas sinergias que hacer con los bancos, ¿no? Entonces, yo creo que las fintechs ayudan a que el ecosistema se vuelva más eficiente. O sea, lo que sí es un hecho es que, nuevamente, no platicamos mucho nuestro modelo de negocio, pero lo que nosotros le apostamos mucho es que nuestro costo de originación es muchísimo más bajo que el de los bancos. Y el costo de fondo de los bancos es mucho más bajo que el de nosotros. Entonces ahí es donde existe esa sinergia natural, ¿no? Donde decís, oye, pues mira, pues yo origino el crédito y luego pues te cedo los derechos de cobranza, etcétera, o te vendo cartera, etcétera, ¿no? Entonces ahí como que aprovechas ¿cómo se llama? Pues aprovechas la ventaja competitiva de cada una de esas dos personas, ¿no? Entonces, las fintechs, pues yo creo que nuevamente tienen muchísimas ventajas en términos de eficiencias, en términos de uso de tecnología, que incluso a algunos bancos por temas regulatorios les cuesta trabajo a veces usar la tecnología, ¿no? Entonces, ahí es donde pues, puedes aprovechar la ventaja de cada uno y al fin y al cabo, pues va a pasar mucho lo que ha pasado en otros lados del mundo, que más que, o sea, se reacomoda el ecosistema, ¿no? Y vas a ver muchísimas alianzas entre bancos y fintechs. Y hacia allá tienes que ir y nuevamente, pues hay unas cosas que los bancos tienen que hacen muy bien y va a ser muy difícil pues, competir, ¿no? O sea, los bancos captan muy bien, tienen muy buena captación y tienen un costo de fondo muy bajo y son empresas pues, bastante seguras, reguladas, etcétera. Entonces, esa ventaja competitiva pues no va a llegar ningún challenger bank ni nadie a quitárselos. La verdad es que son muy buenos en ese aspecto, ¿no? Entonces, van a aprender pues, a convivir con otras fintechs y nuevamente, pues verás muchísimas alianzas y co-brandings de fintechs con bancos. Es un futuro bueno. Y dos últimas preguntas que acaban de llegar del auditorio, no me gustaría dejar pasar, si no tienes inconveniente. Sí, Nos claro. dice que si dan crédito a MIPYMES o a pequeños empresarios. Sí, la respuesta es no directamente. O sea, nosotros siempre le damos el crédito al acreditado y ya si el acreditado quiere usar ese dinero para invertirlo en su negocio aparte. Pero a la persona moral o a personas morales no damos créditos todavía. Okay. Y la otra, ¿cuál es su principal marketing channel? Nuestro principal marketing channel es la red de Facebook. Es la red de Facebook, pero eso próximamente irá cambiando, ¿no? Hemos encontrado otros canales que son un poquito más eficientes sin querer queriendo, entonces próximamente nos estaremos migrando ahí, pero pues Facebook y Instagram funcionan bastante bien. Perfecto, pues para que lo busquen y vean las ventajas ahora que nos están ofreciendo crédito de liquidez en esta temporada pues de incertidumbre y bueno, de indefiniciones en los mercados. Pues Bernardo Silva, muchísimas gracias por participar con nosotros aquí en Grupo en Concreto. No, pues muchísimas gracias, Enrique. Un gusto haber participado. Pues estamos en comunicación con ustedes para ver qué siguen haciendo más adelante y bueno, pues buscarlos semanas después para ver cómo va esta colocación de créditos de liquidez y bueno, cómo marcha la compañía. Muchísimas gracias, Bernardo, y buen inicio de semana. Gracias, hasta luego, que estén muy bien. Muchísimas gracias, amigos de Grupo en Concreto, pues los esperamos mañana con más información. Mañana vamos a hablar sobre energía y sobre, bueno, las nuevas formas, todo lo que tiene que ver con energía limpia. Y bueno, va a venir una compañía para hablarnos sobre las perspectivas. Y bueno, toda la semana habrá información. Estamos dándole seguimiento también a lo que está ocurriendo en la actividad económica y en los mercados, pues en estas semanas, como lo comentaba, de reactivación paulatina de las actividades económicas. Y bueno, en un mundo en el que sigue habiendo rebotes, de la pandemia del COVID-19 y incertidumbre que no sabemos qué va a pasar. Pero bueno, los esperamos aquí en Grupo en Concreto mañana a las 10 de la mañana. No se lo pierdan, que tengan un excelente inicio de semana y muy buenos días.